El estruendo del helicóptero rasgó el cielo matutino de Ciudad de México como un presagio. Maribel Cortés se detuvo en la acera de Polanco, con la respiración entrecortada, observando cómo el aparato descendía sobre el rascacielos de Grupo Montero. Los transeúntes también alzaron la mirada, algunos filmando con sus celulares, otros simplemente contemplando el espectáculo del poder empresarial mexicano en su máxima expresión. «Debe ser él», pensó Maribel, apretando con fuerza la carpeta contra su pecho. Eduardo Montero Guzmán, el magnate de las telecomunicaciones, el viudo más codiciado de México, y desde hoy, si todo salía bien, su nuevo empleador. El sudor perlaba su frente mientras entraba al imponente edificio de cristal y acero. Sus zapatos de segunda mano, comprados especialmente para esta entrevista, hacían un eco débil en el mármol inmaculado del vestíbulo. «Buenos días, tengo una entrevista con la señora Robles, departamento de personal», dijo con voz firme a la recepcionista, quien la miró con ese escrutinio reservado para quienes claramente no pertenecían a ese mundo. «Su identificación, por favor», solicitó la mujer con gesto impasible. Mientras esperaba en el piso 42, Maribel repasaba mentalmente su currículum. 26 años, licenciada en educación preescolar, 5 años trabajando en guarderías de clase media en Coyoacán. Nada en su experiencia la había preparado para educar a los herederos de un imperio, pero la necesidad era más fuerte que el miedo. El teléfono en su bolsillo vibró. Un mensaje de su madre. «¿Ya llegaste? Recuerda, hija, necesitamos ese trabajo». Maribel cerró los ojos. El desalojo de su departamento estaba programado para la siguiente semana y las medicinas de su madre para la diabetes no esperarían. La puerta del ascensor se abrió silenciosamente, revelando un pasillo elegante, decorado con arte contemporáneo mexicano. Al final, una mujer de unos 50 años, vestida con un traje sastre impecable, la esperaba. «Señorita Cortés, bienvenida. Soy Carmen Robles, directora de personal», la saludó con profesionalismo frío. «El señor Montero ha insistido en hacer la entrevista personalmente. Sígame, por favor». El estómago de Maribel dio un vuelco. El mismo Eduardo Montero, el hombre cuyo rostro aparecía en las portadas de las revistas de negocios. Caminaron por un pasillo hasta detenerse frente a una imponente puerta de madera oscura. Carmen tocó suavemente antes de abrir. «Señor Montero, la candidata está aquí». La oficina era un espacio minimalista con ventanales del suelo al techo que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Frente a ella, de espaldas, un hombre alto contemplaba el horizonte urbano. Cuando se giró, Maribel sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Eduardo Montero era más impactante en persona que en las fotografías. Alto, de complexión atlética, cabello negro con canas prematuras en las sienes que le daban un aire distinguido a sus 42 años. Vestía un traje gris marengo, hecho a medida que no ocultaba su presencia dominante. Pero fueron sus ojos lo que la impactaron, profundos, color ámbar, y cargados de una tristeza que ni toda su fortuna había logrado borrar. «Señorita Cortés», su voz era grave, con ese acento característico de la élite mexicana educada en el extranjero. «Tome asiento, por favor». Maribel se sentó, intentando que sus manos no temblaran. Sobre el escritorio de cristal y acero había una fotografía familiar. Eduardo, una mujer hermosa de cabello castaño, y 2 niños pequeños. La familia perfecta, antes de la tragedia que había sacudido los titulares 2 años atrás. «Su currículum es modesto», comenzó él, directo al punto. «No tiene experiencia con familias de nuestro perfil. Lo que no tengo en experiencia con familias adineradas, señor Montero, lo compenso con dedicación y amor genuino por los niños», respondió ella, sorprendida por su propia audacia. «He trabajado con niños de todas las personalidades y temperamentos. Los niños son niños, sin importar su apellido». Una sombra de interés cruzó el rostro de Eduardo. «Mis hijos no son ordinarios, señorita Cortés. Mateo tiene 7 años y Sofía 5. Perdieron a su madre hace 2 años. No necesitan solo una educadora, necesitan estabilidad. Perdí a mi padre cuando tenía 6 años, señor Montero». Las palabras salieron antes de que pudiera filtrarlas. «Entiendo el vacío que sienten sus hijos». El silencio que siguió fue denso. Eduardo la observó con intensidad renovada. Las últimas 3 institutrices renunciaron. Mateo tiene arranques de ira. Sofía apenas habla desde que su madre falleció. «Mis horarios son imposibles.
Viajo constantemente. No es un trabajo fácil. No busco un trabajo fácil, señor Montero. Busco hacer una diferencia. Eduardo se levantó y caminó hacia la ventana. Su silueta se recortaba contra el cielo azul de la ciudad. El puesto incluye residencia completa en mi casa en Las Lomas, un salario considerablemente mayor al que está acostumbrada y expectativas igualmente altas. Se giró para mirarla. ¿Está dispuesta a dedicar su vida a mis hijos, señorita Cortés? Maribel sintió el peso de esas palabras. Dedicar su vida, como si la estuviera reclutando para una misión, no para un trabajo. Lo estoy, respondió con firmeza. Eduardo asintió levemente. Carmen le explicará los detalles. Comienza mañana. No tolero los errores, señorita Cortés. Estos niños son todo lo que me queda. Con esas palabras, la despidió. Maribel salió de la oficina con las piernas temblorosas, consciente de que acababa de cambiar el rumbo de su vida para siempre. Antes de continuar con esta historia que promete emociones, giros inesperados y un romance que desafiará todas las convenciones sociales, te invito a que te suscribas a nuestro canal. No querrás perderte ningún capítulo de esta apasionante historia entre Maribel y el poderoso Eduardo Montero. Dale al botón de suscripción y activa la campanita para ser el primero en disfrutar de nuestras narraciones. La mansión Montero se alzaba majestuosa en la exclusiva zona de las Lomas de Chapultepec, una fortaleza moderna de piedra, cristal y acero rodeada por altísimos muros y un sofisticado sistema de seguridad. Maribel contempló la imponente estructura desde la ventanilla del auto que la había recogido en su modesto departamento de Coyoacán. El chofer, un hombre mayor de rostro afable llamado Joaquín, la observaba por el retrovisor. «Primera vez en Las Lomas, ¿verdad, señorita?». Maribel asintió, abrumada por la opulencia de las residencias que desfilaban a su lado. «Los niños son buenos muchachitos», continuó Joaquín con tono paternal. «Solo necesitan que alguien los entienda. Desde que la señora Alejandra falleció...». Su voz se apagó mientras el auto atravesaba un portón de hierro forjado con las iniciales EM entrelazadas. Maribel sintió un nudo en el estómago. La distancia entre su realidad y esta nueva vida parecía insalvable. La mansión era aún más impresionante por dentro. Techos altos, obras de arte contemporáneo mexicano, mobiliario de diseñador y amplios ventanales que enmarcaban jardines perfectamente cuidados con una piscina de borde infinito. Todo en tonos neutros, elegante pero frío, como si el alma de la casa hubiera partido junto con su antigua dueña. «La señora Dolores la está esperando en el vestíbulo», informó Joaquín mientras un empleado recogía su modesta maleta. Dolores Vega, el ama de llaves, era una mujer de unos 60 años, con cabello entrecano recogido en un moño severo y expresión de perpetua desaprobación. Su mirada evaluó a Maribel de pies a cabeza, deteniéndose en sus zapatos gastados y su ropa sencilla. «Señorita Cortés», su tono era formal pero distante, «bienvenida a la residencia Montero. Le mostraré sus habitaciones y después conocerá a los niños». Mientras recorrían la mansión, Maribel intentaba memorizar el laberinto de pasillos, salones y terrazas. Dolores explicaba mecánicamente. «La casa tiene 15 habitaciones, 8 baños, biblioteca, sala de cine, gimnasio, piscina climatizada interior y exterior. El personal de servicio incluye 2 cocineros, 4 empleadas de limpieza, 3 jardineros, 4 guardias de seguridad y, por supuesto, el señor Joaquín. Todos vivimos aquí, excepto los guardias que trabajan por turnos». Llegaron a una puerta en el ala este de la mansión. «Esta es su suite», anunció Dolores, abriendo la puerta. Maribel contuvo el aliento. La habitación era más grande que todo su departamento en Coyoacán. Una amplia cama con dosel, un área de lectura con sillones, un escritorio elegante y un baño privado con tina y ducha separadas. Los ventanales daban a un jardín japonés miniatura. «Sus pertenencias ya han sido desempacadas», continuó Dolores. «Encontrará ropa nueva en el vestidor. El señor Montero insiste en que su personal proyecte una imagen apropiada». Maribel abrió el vestidor y quedó atónita. Decenas de conjuntos profesionales pero elegantes, todos en su talla con zapatos y accesorios a juego. «No puedo aceptar esto», murmuró. «No es un regalo, señorita Cortés. Es parte de su contrato. Los Montero tienen una imagen que mantener». Antes de que pudiera responder, una voz infantil resonó desde el pasillo. «Dolores, Beto dice que mi papá contrató a otra niñera.
Dile que no la necesitamos. Un niño apareció en la puerta. Mateo Montero Fuentes, el primogénito, era la viva imagen de su padre en miniatura. El mismo cabello negro azabache, los mismos ojos color ámbar, pero inyectados de una furia y un dolor impropios para sus 7 años. Vestía un uniforme escolar impecable del Colegio Americano de México, y su expresión era desafiante. Mateo, esta es la señorita Maribel Cortés, tu nueva institutriz, presentó Dolores con severidad. Saluda como corresponde. El niño la miró con desdén, evaluándola de arriba a abajo. Mi papá te va a despedir como a todas las demás, declaró con una seguridad perturbadora para alguien tan pequeño. Nadie aguanta aquí. Mateo Alejandro Montero. La voz de Dolores era severa. Discúlpate inmediatamente. Pero Maribel se arrodilló para quedar a la altura del niño, ignorando el protocolo. Hola, Mateo. Es un placer conocerte. No vine a reemplazar a nadie, ¿sabes? Solo quiero ser tu amiga y ayudarte con tus estudios. Mateo entrecerró los ojos desconfiado. No necesito una amiga. Todos necesitamos amigos, respondió ella con suavidad. Incluso los niños muy valientes como tú. Algo cambió sutilmente en la mirada del pequeño, pero se recuperó rápidamente. Pues yo no, y mi hermana tampoco. Se dio la vuelta y salió corriendo por el pasillo. Dolores suspiró. Le ruego disculpe su comportamiento, señorita. Desde la muerte de su madre. No se preocupe, la interrumpió Maribel. Es comprensible. ¿Dónde está Sofía? Dolores pareció incómoda. Sofía es especial. Casi no habla desde el accidente. Pasa la mayor parte del tiempo en el invernadero. Era el lugar favorito de su madre. Siguieron caminando hasta llegar a una estructura de cristal y hierro forjado al final del jardín. El interior era un oasis de vegetación tropical, con orquídeas, helechos y plantas exóticas creando un microclima húmedo y cálido. En un rincón, sentada en un pequeño banco, una niña de 5 años dibujaba concentrada. Sofía Montero era delicada como una muñeca de porcelana, con cabello castaño claro que caía en bucles sobre sus hombros y grandes ojos marrones. Los de su madre, supuso Maribel, enmarcados por pestañas espesas. Vestía un uniforme escolar idéntico al de su hermano en versión femenina, pero llevaba unas zapatillas de ballet rosas en lugar de los zapatos reglamentarios. Sofía, cariño, llamó Dolores suavemente. Ha llegado la señorita Maribel. Será tu nueva maestra. La niña no levantó la mirada de su dibujo. Sus pequeñas manos seguían coloreando meticulosamente lo que parecía ser un retrato familiar. Maribel se acercó con cautela y se sentó en el suelo junto a ella, sin importarle que su falda se manchara con la tierra húmeda. Hola, Sofía, tienes un lugar muy bonito aquí. ¿Te gustan las plantas? La niña finalmente la miró. Sus ojos, enormes y expresivos, estudiaron a Maribel con intensidad, pero no dijo palabra. Después de un momento, volvió a su dibujo. «Dibujas muy bien», continuó Maribel. «¿Puedo ver qué estás haciendo?» Para sorpresa de Dolores, Sofía giró lentamente su bloc de dibujo. Era un retrato de 4 personas, un hombre alto, una mujer hermosa, un niño y una niña pequeña, todos tomados de la mano. Bajo la figura de la mujer había escrito con letra infantil, «Mamá en el cielo». Maribel sintió que se le encogía el corazón. «Es precioso, Sofía. Tienes mucho talento», dijo con sinceridad. «¿Sabes? Mi papá también está en el cielo. A veces lo extraño mucho». Sofía levantó la mirada, una chispa de interés en sus ojos tristes. Abrió la boca como si quisiera hablar, pero en ese momento sonó el teléfono de Dolores. «El señor Montero está en línea», anunció el ama de llaves, apartándose para contestar. Maribel aprovechó para sentarse en el banco junto a Sofía. «No tienes que hablar si no quieres», le dijo en voz baja. «Podemos comunicarnos de otras formas, con dibujos, por ejemplo, o con música. ¿Te gusta la música?» La niña asintió levemente. «A mí también, ¿sabes? Creo que tú y yo podríamos ser amigas. No ahora, no es necesario que sea hoy, pero algún día, cuando estés lista». Sofía la miró largamente antes de arrancar una hoja de su bloc y ofrecérsela a Maribel. Era un dibujo sencillo de una flor. «¿Es para mí?», preguntó Maribel conmovida. La niña asintió. «Es el regalo más bonito que me han hecho nunca. Gracias». Dolores regresó con expresión preocupada. «El señor Montero llegará para la cena. Quiere ver progresos, señorita Cortés.
Le sugiero que empiece a planificar su estrategia educativa inmediatamente. Maribel asintió guardando cuidadosamente el dibujo de Sofía. Eso haré. Pero primero, me gustaría conocer la rutina actual de los niños, sus asignaturas, sus actividades extraescolares, sus gustos y disgustos. Dolores pareció sorprendida por su profesionalismo. La última institutriz apenas preguntó dónde estaba la televisión, comentó con una leve aprobación en su voz. Le mostraré los horarios y el programa educativo que el señor Montero ha aprobado. Mientras salían del invernadero, Maribel se giró para despedirse de Sofía con la mano. Para su sorpresa, la niña respondió con un pequeño gesto similar. «Es un comienzo», pensó. Lo que no sabía era que, desde una ventana del segundo piso, Mateo observaba la escena con una mezcla de curiosidad y recelo. En sus 7 años de vida, había aprendido una dura lección. Las personas que entraban en sus vidas eventualmente los abandonaban. Su madre lo había hecho. Su padre apenas existía en sus vidas, siempre ocupado con la empresa. Y todas las institutrices anteriores habían renunciado, incapaces de manejar su comportamiento. Esta también se irá, se prometió a sí mismo. Pero una pequeña parte de él, la parte que aún era un niño que necesitaba desesperadamente estabilidad, esperaba equivocarse. Las primeras semanas en la mansión Montero fueron un equilibrio precario entre pequeñas victorias y desafíos monumentales. Maribel estableció una rutina que combinaba las exigencias académicas que Eduardo esperaba con momentos de juego y creatividad que los niños necesitaban desesperadamente. Mateo seguía mostrándose hostil, pero su resistencia había evolucionado de berrinches explosivos a un desafío silencioso. Su inteligencia era extraordinaria. Sus calificaciones lo demostraban, pero usaba esa brillantez para encontrar formas ingeniosas de sabotear los esfuerzos de Maribel. Accidentalmente, derramó jugo sobre los planes de lecciones que ella había preparado. Convenció al chofer de que su padre había autorizado un paseo al parque cuando debían estar estudiando. Incluso programó una alarma en su tableta para que sonara durante las horas de estudio. Sofía, por su parte, seguía sin hablar, pero había desarrollado un sistema de comunicación no verbal con Maribel. Un asentimiento significaba sí, 2 parpadeos rápidos querían decir no, y un dibujo era su forma de expresar emociones más complejas. Maribel guardaba cada ilustración como un tesoro, construyendo poco a poco un mapa del paisaje interior de la niña. Eduardo Montero aparecía raramente en la casa, y cuando lo hacía, sus interacciones con los niños eran breves y formales. Solicitaba informes detallados sobre su progreso académico, pero apenas preguntaba sobre su bienestar emocional. Maribel lo observaba con una mezcla de frustración y compasión. Era evidente que no sabía cómo conectar con sus propios hijos. Una noche, casi un mes después de su llegada, Maribel trabajaba tarde en la biblioteca, preparando actividades para la semana siguiente. El resto de la casa dormía, envuelta en ese silencio particular de las mansiones demasiado grandes para sus pocos habitantes. El sonido de pasos en el pasillo la sobresaltó. Eduardo Montero apareció en la puerta, aflojándose la corbata. Parecía agotado, con sombras oscuras bajo sus ojos ambarinos. Llevaba el mismo traje impecable que en la mañana, pero ahora mostraba arrugas que hablaban de un día interminable. «Señorita Cortés». Su voz sonaba más ronca que de costumbre. No esperaba encontrarla despierta a esta hora. Maribel se puso de pie, súbitamente consciente de su atuendo informal. Pantalones de yoga y una camiseta sencilla que usaba para estar cómoda tras el horario de trabajo. «Estaba preparando algunas actividades especiales para Sofía», explicó. «Creo que he encontrado una forma de ayudarla a expresarse». Eduardo se acercó, genuinamente interesado por primera vez desde que la había contratado. «¿Ha hablado? No con palabras, pero sí a su manera». Maribel extendió uno de los dibujos de Sofía. «Está procesando su dolor a través del arte. Mire». Eduardo tomó el dibujo con cuidado, como si fuera un documento frágil e invaluable. Representaba a Sofía de la mano con una figura femenina etérea entre nubes. «Mamá me cuida», decía la leyenda escrita con letra infantil. Algo cambió en la expresión del empresario. Por un instante, la máscara del poderoso magnate se deslizó, revelando al hombre devastado que existía debajo. «Alejandra adoraba dibujar con ella», murmuró, más para sí mismo que para Maribel. Tenían un ritual de los domingos.
Se sentaban en el invernadero y dibujaban juntas durante horas. Maribel asintió, aprovechando esa rara apertura. Sofía pasa mucho tiempo allí. Creo que es su forma de sentirse cerca de su madre. Eduardo dejó el dibujo con cuidado sobre la mesa. ¿Y Mateo? ¿Algún progreso con sus arranques? Es un niño extraordinariamente inteligente, respondió Maribel diplomáticamente. Su comportamiento difícil es su forma de procesar el dolor. Necesita límites claros, pero también comprensión. Las institutrices anteriores decían que necesitaba disciplina, comentó Eduardo sirviéndose un whisky del carrito bar en la esquina de la biblioteca. Con todo respeto, señor Montero, lo que Mateo necesita es a su padre. Las palabras salieron antes de que pudiera contenerlas. Eduardo se giró lentamente, con una expresión indescifrable. ¿Disculpe? Maribel sabía que debería disculparse, retractarse, proteger su empleo, pero el rostro de Mateo, con esa mezcla de anhelo y abandono cuando veía a su padre marcharse, pesaba más que su prudencia. Sus hijos lo extrañan, continuó con voz firme pero respetuosa. Comprendo las exigencias de su posición, pero ellos necesitan más que excelentes calificaciones y una institutriz eficiente. Necesitan saber que son la prioridad de alguien, especialmente después de perder a su madre. Un silencio tenso se extendió entre ellos. Eduardo la miraba como si nunca hubiera visto realmente a la mujer que había contratado para cuidar a sus hijos. «Nadie me habla así desde hace años, señorita Cortés», dijo finalmente, con un tono que oscilaba entre la admiración y la irritación. «Quizás deberían hacerlo más a menudo, señor Montero», respondió ella, sosteniendo su mirada. Para su sorpresa, la comisura de los labios de Eduardo se elevó ligeramente, algo que podría interpretarse como el fantasma de una sonrisa. «Tiene agallas, lo reconozco». Apuró su whisky y dejó el vaso sobre la mesa. «¿Qué sugiere entonces, ya que parece tener todas las respuestas?» «No tengo todas las respuestas», admitió Maribel, «pero podría empezar por cenar con ellos mañana. Mateo tiene un proyecto de ciencias del que está muy orgulloso, aunque finge que no le importa. Y Sofía, bueno, aunque no hable, sus ojos se iluminan cuando usted entra en una habitación». Eduardo se pasó una mano por el cabello, un gesto inesperadamente vulnerable para un hombre tan poderoso. «Lo intentaré», prometió finalmente. «Mañana cenaré con ellos». Mientras se dirigía a la puerta se detuvo y añadió: «Gracias por no rendirse con ellos, Maribel». Era la primera vez que usaba su nombre de pila, y el sonido de su voz pronunciándolo provocó una inexplicable calidez en su pecho. «No lo haré», prometió ella. La cena de la noche siguiente fue tensa al principio. Mateo miraba a su padre con una mezcla de anhelo y resentimiento, mientras Sofía se limitaba a mover la comida en su plato. Eduardo parecía incómodo, como si estuviera en una reunión de negocios particularmente difícil. Maribel, sentada al otro extremo de la mesa, intentaba suavizar la atmósfera con preguntas sobre el día escolar de los niños. «Mateo, ¿por qué no le cuentas a tu papá sobre tu proyecto de volcanes?» El niño se encogió de hombros, pero después de un momento de vacilación, comenzó a explicar con creciente entusiasmo cómo había construido un modelo funcional del Popocatépetl para la Feria de Ciencias. «Usé bicarbonato de sodio y vinagre, pero le añadí colorante rojo para que pareciera lava de verdad. La maestra dijo que era el mejor de la clase». Eduardo escuchaba con atención, haciendo preguntas detalladas que revelaban un conocimiento sorprendente de geología. Poco a poco, la tensión fue disminuyendo. Cuando el postre llegó, flan de cajeta, el favorito de los niños, Sofía hizo algo inesperado. Empujó su dibujo del día hacia su padre. Era un retrato de los cuatro, incluyendo a Maribel, sentados a la mesa cenando juntos. Eduardo lo miró largamente antes de levantarse, rodear la mesa y abrazar a su hija por primera vez desde que Maribel había llegado a la casa. Sofía se aferró a él con fuerza, enterrando su pequeño rostro en el pecho de su padre. Mateo observaba la escena con una mezcla de anhelo y celos. Eduardo, sin soltar a Sofía, extendió su otro brazo hacia su hijo. «Ven aquí, campeón». Después de un momento de duda, Mateo se unió al abrazo. Los tres permanecieron así, una familia rota intentando encontrar su camino de regreso entre los fragmentos. Maribel se excusó silenciosamente, sintiendo que estaba presenciando algo demasiado íntimo, demasiado frágil. Mientras se alejaba, escuchó a Eduardo decir: «Este fin de semana cancelaré mis reuniones. Podríamos ir a Valle de Bravo, como antes,
La sonrisa que iluminó el rostro de Mateo valió cada momento difícil que Maribel había enfrentado desde su llegada. Los días siguientes trajeron cambios sutiles, pero significativos. Eduardo empezó a llegar a casa para la cena 3 veces por semana. Mateo, aunque seguía siendo desafiante, dirigía ahora su energía hacia actividades constructivas en lugar de travesuras disruptivas. Sofía seguía sin hablar, pero sus dibujos se volvieron más coloridos, menos melancólicos. El viaje a Valle de Bravo marcó un punto de inflexión. La familia pasó 2 días en la casa de campo junto al lago, navegando, haciendo caminatas y reconectando. Maribel había insistido en quedarse en Ciudad de México para darles privacidad, pero Eduardo fue enfático. Usted es parte de su vida diaria ahora, su presencia los tranquiliza, así que se unió a ellos, manteniendo una distancia profesional, pero disfrutando de la transformación que veía en los niños y en su padre. Eduardo parecía más joven, más relajado, lejos de las presiones de la empresa. Una tarde, mientras los niños jugaban en la orilla del lago bajo la supervisión de Joaquín, Maribel y Eduardo compartieron un momento de tranquilidad en la terraza. Nunca le agradecí adecuadamente, dijo él contemplando a sus hijos a lo lejos, por devolverme a mis hijos. Siempre estuvieron ahí, señor Montero. Solo necesitaban que los viera realmente. Eduardo, corrigió él, creo que después de todo lo que ha hecho por mi familia, podemos dejar las formalidades. Maribel sintió un inexplicable nerviosismo. Eduardo, repitió, saboreando el nombre. Sus hijos son extraordinarios. Solo necesitan tiempo y paciencia. Como su padre, aparentemente. Sonrió él, una sonrisa genuina que transformaba su rostro severo en algo sorprendentemente atractivo. El momento fue interrumpido por Mateo, quien llegó corriendo con una rana en las manos, entusiasmado por mostrarles su descubrimiento. La atmósfera cambió, pero algo había cambiado entre ellos. Una barrera invisible que comenzaba a disolverse. De regreso en la mansión, la rutina se reanudó, pero con un tono diferente. Los Montero empezaban a parecerse a una familia de nuevo. Sin embargo, no todos veían estos cambios con buenos ojos. Una tarde, mientras Maribel ayudaba a Sofía con su tarea de matemáticas en el jardín, una visita inesperada alteró la paz que habían construido cuidadosamente. Regina Fuentes de Altamirano, la madre de Alejandra y abuela materna de los niños, llegó sin anunciar, imponente en un conjunto de diseñador y joyas, que parecían demasiado ostentosas incluso para los estándares de Polanco. «¡Mis tesoros!», exclamó extendiendo los brazos hacia sus nietos. Sofía corrió hacia ella, y Mateo la siguió con más reserva. Después de abrazarlos, Regina dirigió una mirada evaluadora hacia Maribel. «Así que usted es la nueva niñera». Su tono dejaba claro que la consideraba poco más que una empleada doméstica, a pesar del título de institutriz. «Carmen me ha hablado de usted». Maribel se presentó con profesionalismo, pero Regina apenas prestó atención, centrándose en los niños. «He traído regalos, por supuesto, y vengo con noticias maravillosas. Su tío Fernando ha vuelto de Europa. Está ansioso por verlos». Mateo se tensó visiblemente ante la mención de su tío, el hermano menor de Alejandra. Maribel notó su incomodidad y se preguntó qué historia habría detrás. Regina continuó, hablando como si Maribel no estuviera presente. «Fernando finalmente tomará el puesto que le corresponde en Grupo Montero. Eduardo no puede seguir manejando todo solo, especialmente con sus nuevas prioridades». La forma en que miró hacia la casa dejaba claro a qué prioridades se refería. El tiempo que Eduardo ahora dedicaba a sus hijos, en lugar de exclusivamente a la empresa. «La señora Dolores me ha informado que el señor Montero llegará a las 6», intervino Maribel educadamente. «Estoy segura de que estará encantado de discutir asuntos de negocios con usted entonces». Regina entrecerró los ojos, claramente irritada por la intervención. «Por supuesto. Mientras tanto, me gustaría pasar tiempo a solas con mis nietos. Puede retirarse». No era una sugerencia, sino una orden. Maribel miró a los niños dudando. Sofía se aferraba a la mano de su abuela, pero Mateo parecía incómodo. «Quiero que Mari se quede», dijo Mateo, sorprendiendo a todos incluyendo a Maribel. Regina frunció el ceño. «Mateo, cariño, tenemos asuntos familiares que discutir. Mari es como de la familia ahora», insistió el niño, acercándose a Maribel. La expresión de Regina se endureció. «Veo que has permitido demasiada familiaridad, señorita.
Estos niños necesitan entender la diferencia entre familia y personal contratado. Las palabras fueron como un golpe frío, recordándole a Maribel su lugar en esa casa, en ese mundo. Antes de que pudiera responder, la voz de Eduardo resonó desde la entrada del jardín. «Yo determinaré lo que mis hijos necesitan entender, Regina». Eduardo avanzó con paso firme, su presencia llenando el espacio. Se había quitado la chaqueta del traje y llevaba las mangas de la camisa arremangadas, como si hubiera llegado a casa y lo primero que hubiera hecho fuera buscar a sus hijos. «Eduardo, llegaste temprano». La sonrisa de Regina no alcanzó sus ojos. «Qué agradable sorpresa. Me informaron de tu visita», respondió él secamente. «Maribel, por favor lleve a los niños a continuar con sus actividades. Tengo asuntos que discutir con la señora Altamirano». El uso de su nombre de pila delante de Regina no pasó desapercibido. La mujer mayor entrecerró los ojos, evaluando la dinámica entre ellos con evidente desaprobación. Maribel asintió y guió a los niños hacia la casa. Mientras se alejaban, escuchó fragmentos de una conversación cada vez más tensa. «Comportándote de manera irracional desde que contrataste a esa mujer, mis decisiones sobre mi familia no están abiertas a debate. Fernando tiene derecho a tomar el lugar de Alejandra en la empresa. Ni siquiera la muerte de tu hija te ha hecho reconsiderar tus ambiciones». Esa noche, después de acostar a los niños, Maribel se encontró con Eduardo en la biblioteca. Estaba de pie junto a la ventana contemplando el jardín nocturno, un vaso de whisky en la mano. «Siento que hayas tenido que presenciar eso», dijo sin girarse. «Regina nunca aprobó mi matrimonio con Alejandra. Cree que me casé con ella por el prestigio de su apellido, no porque la amaba». Maribel permaneció cerca de la puerta, consciente de que estaban solos en un espacio demasiado íntimo. «No tiene que explicarme nada, señor Eduardo». Él se giró entonces, estudiándola con esa intensidad que parecía penetrar todas sus defensas. «Regina quiere que nombre a Fernando como vicepresidente ejecutivo, el puesto que ocupaba Alejandra antes de...». No terminó la frase. «Pero Fernando no tiene el carácter ni la visión necesarios. Solo quiere el poder y el dinero». Alejandra lo sabía. Por eso nunca lo recomendó para puestos de mayor responsabilidad, a pesar de la presión familiar. «¿Por qué me cuenta esto?», preguntó Maribel suavemente. Eduardo dejó su vaso y se acercó a ella, demasiado cerca. «Porque confío en usted, Maribel. Ha hecho más por mis hijos en unos meses que yo en 2 años. Ve cosas que otros no ven». El aire entre ellos se cargó de una tensión diferente, peligrosa. Maribel dio un paso atrás. «Debería irme. Mañana los niños tienen examen de historia». Eduardo asintió, recuperando su compostura. «Por supuesto. Buenas noches, Maribel». Mientras regresaba a su habitación, Maribel intentaba acallar los latidos acelerados de su corazón. Esto no podía estar pasando. No debía pasar. Ella era la institutriz, una empleada. Y él era Eduardo Montero, uno de los hombres más poderosos de México, todavía de luto por su esposa. Lo que no sabía era que Eduardo permanecía en la biblioteca, contemplando la puerta por donde ella había salido, luchando contra sentimientos que no había experimentado desde que conoció a Alejandra, sentimientos que lo aterrorizaban y lo atraían a partes iguales. Y en el piso superior, detrás de la puerta entreabierta de su habitación, Mateo observaba el pasillo con ojos curiosos, intentando entender la expresión confundida en el rostro de la mujer que, sin proponérselo, estaba transformando a su familia. La gala anual de la Fundación Montero para la Educación era el evento benéfico más exclusivo del año en Ciudad de México. El salón principal del Hotel St. Regis resplandecía con decoraciones elegantes, luces tenues y arreglos florales extravagantes. La élite empresarial, política y social del país se concentraba allí, tanto para apoyar la causa como para ser vistos haciéndolo. Para Maribel, quien nunca había asistido a un evento de tal magnitud, la invitación de Eduardo había sido inesperada y desconcertante. «Necesito que acompañe a los niños», había explicado él con naturalidad, como si no estuviera rompiendo todas las convenciones sociales al incluir a la institutriz en un evento donde solo se esperaba la presencia de la alta sociedad. Es su primera aparición pública desde el accidente. Confían en usted. Ahora, ataviada con un elegante vestido azul noche que Eduardo había insistido en enviarle como parte de sus responsabilidades profesionales, Maribel se sentía como una impostora. El vestido,
diseñado por Sandra Weil, era sobrio pero sofisticado, con un corte que favorecía su figura sin resultar inapropiado. Sus cabellos negros, habitualmente recogidos en un sencillo moño, habían sido peinados por un estilista profesional en suaves ondas que enmarcaban su rostro. A su lado, Sofía y Mateo parecían pequeños adultos en miniatura con sus atuendos formales. Sofía llevaba un vestido de seda color marfil con un lazo azul que combinaba con el vestido de Maribel, mientras Mateo lucía incómodo pero distinguido en su primer smoking. «¿Cuánto tiempo tenemos que quedarnos?», preguntó Mateo por tercera vez tirando de su pajarita. «Solo durante la cena y el discurso de tu padre», respondió Maribel con paciencia. «Después Joaquín los llevará a casa». Sofía se aferraba a la mano de Maribel, claramente abrumada por las multitudes y las miradas curiosas que atraían. Todos en México conocían la historia de los huérfanos de madre más privilegiados del país. Eduardo se acercó a ellos, magnífico en un smoking, hecho a medida que acentuaba su figura atlética. A su lado caminaba una mujer elegante de unos 35 años, con un vestido rojo ceñido y una sonrisa practicada. «Niños, Maribel, les presento a Valentina Medina, directora de nuestra fundación», los presentó Eduardo formalmente. «Valentina, ya conoces a mis hijos, y ella es Maribel Cortés, su institutriz». La forma en que Valentina evaluó a Maribel con la mirada dejaba claro que había escuchado mucho más sobre ella que su simple título profesional. «La famosa señorita Cortés». Su sonrisa no alcanzó sus ojos. «Eduardo habla maravillas de usted. Casi me siento celosa de todo el tiempo que pasa con él». El comentario, deliberadamente ambiguo, provocó un rubor en las mejillas de Maribel. «Solo cumplo con mi trabajo», respondió con sencillez. Eduardo pareció incómodo por el intercambio. «Valentina, ¿podrías revisar que todo esté listo para la presentación? Quiero estar seguro de que el video sobre las nuevas escuelas en Chiapas se reproduce correctamente». Cuando la mujer se alejó, Eduardo se inclinó hacia Maribel. «Discúlpala. Valentina puede ser territorial». «Son ustedes», comenzó Maribel, pero se detuvo consciente de lo inapropiada que era la pregunta. Eduardo negó con la cabeza. «No, pero ella esperaba que lo fuéramos. La junta directiva piensa que necesito rehacer mi vida». Hizo un gesto de comillas con los dedos. «Aparentemente, un viudo con 2 hijos resulta incómodo para los inversionistas conservadores». Antes de que Maribel pudiera responder, Regina Fuentes se aproximó, impresionante en un conjunto de Chanel, con Fernando a su lado. El hermano de Alejandra era un hombre atractivo de unos 30 años, con la misma elegancia natural de su hermana, pero con una expresión calculadora que arruinaba el efecto. «Eduardo, querido», saludó Regina con falsa cordialidad. «¿No vas a presentar a Fernando a los patrocinadores? Después de todo, pronto será parte del equipo ejecutivo». Eduardo mantuvo la compostura, pero Maribel notó cómo se tensaba su mandíbula. «No he tomado ninguna decisión aún, Regina». Por supuesto», intervino Fernando con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Mi cuñado es meticuloso en sus decisiones, aunque me sorprende que fuera tan expeditivo al contratar a la señorita Cortés». Su mirada recorrió a Maribel de arriba abajo, deteniéndose un segundo de más en el escote modesto de su vestido. «La educación de mis hijos no es algo que tome a la ligera», respondió Eduardo con frialdad. «Si me disculpan, debo saludar a los invitados». Tomó a Mateo de la mano y colocó la otra en el hombro de Sofía, guiándolos entre la multitud. Maribel los siguió a una distancia respetuosa, consciente de las miradas curiosas que seguían al nuevo arreglo familiar de los Montero. La cena transcurrió sin incidentes, con Maribel sentada en una mesa lateral con los niños, mientras Eduardo presidía la mesa principal junto a políticos, empresarios y celebridades. Después del postre, Eduardo subió al podio para su discurso anual. «Buenas noches a todos», comenzó con la autoridad natural de quien está acostumbrado a liderar. «Hace 5 años mi esposa Alejandra y yo fundamos esta organización con una misión simple pero poderosa: asegurar que cada niño en México tenga acceso a una educación de calidad, sin importar su origen socioeconómico». Su voz se quebró ligeramente al mencionar a Alejandra, pero se recuperó con rapidez. «Este año, tras la trágica pérdida de Alejandra, me cuestioné si tenía la fortaleza para continuar su legado. Fue entonces cuando comprendí que la educación no es solo sobre libros y escuelas.
Su mirada se dirigió a la mesa donde estaban sus hijos. Es sobre personas que nos enseñan a ser mejores, a ver el mundo de manera diferente, a encontrar luz incluso en los momentos más oscuros. Maribel sintió una inexplicable emoción al notar que la mirada de Eduardo se detenía brevemente en ella antes de continuar. Gracias a esas lecciones, la Fundación ha inaugurado 10 nuevas escuelas este año, ha otorgado 1.200 becas completas y ha implementado programas de capacitación docente en comunidades rurales donde la educación tradicional no llega. Los aplausos resonaron en el salón. Eduardo continuó hablando de cifras, logros y planes futuros, pero Maribel estaba distraída por Mateo, quien tiraba insistentemente de su manga. «¿Qué sucede?», susurró. «Necesito ir al baño», respondió el niño con urgencia. Maribel dudó. El protocolo indicaba que no debían levantarse durante el discurso del anfitrión, pero la expresión de Mateo sugería una emergencia inminente. «Vamos», decidió, tomando también la mano de Sofía, con cuidado y en silencio. Se deslizaron discretamente hacia la salida lateral del salón. Una vez en el pasillo, Maribel le indicó a Mateo el camino al baño mientras esperaba con Sofía en un lujoso rincón de descanso. «Vuelvo enseguida», prometió el niño, desapareciendo por la puerta. Sofía se sentó en un sofá de terciopelo, jugueteando con el lazo de su vestido. Maribel se acomodó a su lado, agradeciendo el momentáneo respiro del escrutinio social. «¿Te estás divirtiendo?», preguntó a la niña, aunque sabía que no respondería verbalmente. Para su sorpresa, Sofía negó con la cabeza y luego, tras un momento de vacilación, susurró tan bajito que Maribel apenas pudo escucharla. «Quiero ir a casa». Maribel contuvo la respiración, emocionada y sorprendida a partes iguales. Era la primera vez que escuchaba la voz de Sofía desde que había llegado a la mansión Montero. «Por supuesto, cariño», respondió con naturalidad, como si Sofía hubiera estado hablando normalmente todo el tiempo. «Iremos pronto, lo prometo». La niña la miró con sus grandes ojos marrones y después de otro largo momento, añadió: «Contigo». El corazón de Maribel se expandió con un sentimiento tan poderoso que amenazaba con desbordarla. Antes de que pudiera responder, la voz de Fernando Fuentes interrumpió el momento. «Qué conmovedor». La institutriz y la huerfanita. Se acercó con paso felino, sosteniendo una copa de champán medio vacía. Su corbatín estaba ligeramente torcido y sus ojos brillaban con la intensidad de quien ha bebido lo suficiente para perder inhibiciones, pero no el control. «Señor Fuentes», saludó Maribel con frialdad, colocando instintivamente un brazo protector alrededor de Sofía. «No deberías estar lejos del salón. Tu padre está dando su discurso». «Mi cuñado», corrigió Fernando con desdén. «Y no soy uno de tus pupilos, querida. No necesito que me digas qué hacer». Se acercó más invadiendo su espacio personal. Sofía se apretó contra Maribel, evidentemente asustada. «Es curioso», continuó Fernando arrastrando ligeramente las palabras. «En menos de 6 meses has logrado lo que docenas de mujeres han intentado durante 2 años, meterte en la vida de Eduardo Montero». «Está malinterpretando mi relación profesional con el señor Montero», respondió Maribel con firmeza, «y está asustando a la niña». Fernando rió, un sonido desagradable y sin humor. «¿Profesional? Por favor, he visto cómo te mira. El gran Eduardo Montero, cayendo por una... ¿Qué eras antes? Maestra de guardería. Señor Fuentes, le agradecería que se retirara». La voz de Maribel era calmada pero firme. «Esta conversación es completamente inapropiada». Fernando dio otro paso hacia ella, acorralándola contra el sofá. «¿Sabes qué es inapropiado? Que una advenediza como tú piense que puede reemplazar a mi hermana. Alejandra era brillante, educada, de nuestra clase. Tú eres solo la criada que se acuesta con el patrón». Antes de que Maribel pudiera responder a la grotesca acusación, la voz de Mateo resonó en el pasillo. «Déjala en paz». El niño se lanzó contra Fernando, golpeándolo con los puños. Aunque solo tenía 7 años, la furia le daba fuerza, y Fernando, desestabilizado por el alcohol, tropezó hacia atrás. «Pequeño demonio», exclamó, intentando sujetar a Mateo. Maribel se interpuso entre ellos. «No se atreva a tocarlo. ¿Qué está pasando aquí?». La voz de Eduardo, fría como hielo, cortó la tensión. Estaba de pie en la entrada del pasillo, con Regina y Valentina flanqueándolo. Su expresión era más aterradora por su aparente calma.
Fernando se enderezó intentando recuperar la compostura. Solo una conversación amistosa con la institutriz y mis sobrinos, balbuceó. Mentira, gritó Mateo. Estaba diciendo cosas horribles sobre Mari. La llamó criada. Eduardo avanzó lentamente hacia su cuñado. Aunque no levantó la voz, cada palabra parecía tallada en hielo. Fernando, te sugiero que te retires ahora mismo, antes de que olvide que eres el hermano de mi difunta esposa. Eduardo, seguramente hay un malentendido, intervino Regina, lanzando una mirada venenosa a Maribel. Fernando solo está preocupado por la influencia que ciertas personas están teniendo sobre los niños. No hay malentendido alguno. La voz de Eduardo era definitiva. Fernando está ebrio y ha insultado a una persona que es fundamental para el bienestar de mis hijos. Joaquín, llamó al chofer que acababa de aparecer en el pasillo. Por favor, acompaña a la señora Altamirano y a su hijo a su casa. Su presencia ya no es bienvenida en este evento. Regina palideció. No puedes hablar en serio. Somos la familia de Alejandra, y yo soy el padre de estos niños, respondió Eduardo. Mi prioridad es protegerlos, incluso de su propia familia si es necesario. Mientras Joaquín escoltaba a una furiosa Regina y a un Fernando humillado hacia la salida, Eduardo se arrodilló frente a sus hijos. ¿Están bien? Sofía, para asombro de todos excepto Maribel, respondió con voz temblorosa. Quiero ir a casa, papá. La sorpresa en el rostro de Eduardo fue momentánea, rápidamente reemplazada por una emoción tan profunda que pareció transformar sus facciones. Por supuesto, princesa. La tomó en brazos como si fuera un tesoro frágil. Vamos todos a casa. Se giró hacia Valentina, quien había presenciado toda la escena con expresión difícil de leer. Por favor, encárgate del resto de la gala. Explica que tuve una emergencia familiar. La mujer asintió secamente, evidentemente descontenta pero profesional. Por supuesto, Eduardo. Mientras se dirigían a la salida, Eduardo se inclinó hacia Maribel y murmuró: Gracias por proteger a mis hijos. No olvidaré lo que Fernando te dijo, y te aseguro que él tampoco lo olvidará. El viaje de regreso a la mansión transcurrió en un silencio cargado de emociones complejas. Eduardo llevaba a Sofía dormida en sus brazos, mientras Mateo se mantenía inusualmente callado, pegado al costado de Maribel. Una vez en casa, después de acostar a los niños, Eduardo invitó a Maribel a la terraza. La noche era clara, con la luna iluminando el jardín y las luces de la ciudad parpadeando a lo lejos. Sofía habló, dijo Eduardo como si aún no pudiera creerlo. Después de 2 años de silencio, habló. Ha estado progresando durante semanas, explicó Maribel. Pequeños sonidos, asentimientos, más expresividad en sus dibujos. Estaba esperando el momento adecuado. ¿Por qué no me lo dijiste? No quería crear expectativas que pudieran presionarla. Necesitaba avanzar a su propio ritmo. Eduardo asintió, aceptando su explicación. Sobre lo que sucedió esta noche, comenzó. No es necesario que hablemos de ello, lo interrumpió Maribel. El señor Fuentes había bebido demasiado. No, es necesario, insistió Eduardo. Lo que Fernando insinuó. Quiero que sepas que nunca he pensado en ti de esa manera. Te respeto demasiado como profesional y como persona. Las palabras, aunque bien intencionadas, provocaron una inexplicable punzada de decepción en Maribel. Por supuesto, respondió con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Nuestra relación es estrictamente profesional. Eduardo la observó largamente en silencio, como si estuviera debatiendo consigo mismo. Maribel, yo... El sonido de su teléfono interrumpió lo que iba a decir. Eduardo frunció el ceño al ver la pantalla. Es Valentina. Debo atender. Puede ser importante. Mientras Eduardo se alejaba para tomar la llamada, Maribel permaneció en la terraza, contemplando las estrellas y preguntándose qué estaba haciendo. Los sentimientos que comenzaba a albergar hacia Eduardo Montero eran inapropiados, imposibles y potencialmente desastrosos para todos los involucrados. Solo soy la institutriz, se recordó firmemente. Nada más. Pero su corazón, traicionero como siempre, se negaba a escuchar a la razón. Lo que ninguno de los dos sabía era que las acusaciones de Fernando, aunque nacidas del resentimiento y el alcohol, pronto tomarían forma de rumor en los círculos sociales de la élite mexicana, y que ese rumor, alimentado por la ambición y la envidia, se convertiría en una tormenta que amenazaría con destruir todo lo que habían construido. Los primeros copos de nieve caían suavemente sobre Aspen, Colorado,
transformando el paisaje montañoso en un lienzo blanco inmaculado. Desde la ventana de la cabaña de lujo, una cabaña de 500 metros cuadrados con 7 habitaciones, piscina interior climatizada y vista panorámica a las montañas, Maribel observaba a los niños construir un muñeco de nieve en el jardín. Sofía reía abiertamente mientras Mateo le mostraba cómo hacer bolas de nieve perfectas. La transformación en ambos niños durante los últimos meses era asombrosa. Sofía hablaba cada vez más, aunque seguía siendo selectiva con sus palabras. Mateo había canalizado su energía y temperamento en actividades constructivas, destacando especialmente en ciencias y deportes. ¿Y ella? Ella había cruzado invisibles pero cruciales líneas profesionales, aceptando acompañar a la familia Montero en sus vacaciones navideñas a Estados Unidos. «Los niños te necesitan para mantener la rutina», había explicado Eduardo. «Además te lo has ganado. Considéralo parte trabajo, parte reconocimiento por todo lo que has hecho». 5 meses atrás, tal propuesta habría sido impensable. La institutriz no viajaba con la familia a vacaciones personales, pero los Montero habían dejado de ser simplemente la familia para la que trabajaba. Se habían convertido en... ¿qué exactamente? «Se ven felices». La voz de Eduardo la sobresaltó. No lo había oído acercarse. Llevaba un suéter de cachemir gris que acentuaba el color de sus ojos y jeans casuales, una imagen relajada que contrastaba con su habitual formalidad empresarial. En sus manos sostenía 2 tazas humeantes. «Chocolate caliente», ofreció extendiéndole una taza. «Receta especial del chef, con un toque de chile poblano. Tradición mexicana incluso en la nieve». Maribel aceptó la bebida, agradeciendo el calor que transmitía a sus manos. «Los niños están irreconocibles», comentó. Mateo incluso permitió que Sofía colocara la zanahoria en la nariz del muñeco sin discutir sobre la precisa anatomía de un rostro de nieve. Eduardo rió, un sonido que se había vuelto más frecuente en los últimos meses. «Todo gracias a ti». «No, Eduardo, es mérito tuyo también. Has estado presente, realmente presente». Bebieron su chocolate en un silencio cómodo, contemplando la escena idílica. La distancia entre ambos había disminuido gradualmente desde el incidente de la gala. Eduardo la consultaba sobre decisiones relacionadas con los niños, compartían cenas después de acostarlos y ocasionalmente disfrutaban de conversaciones sobre literatura, política o simplemente sobre la vida en la biblioteca. Nada inapropiado había ocurrido, ni una caricia, ni una palabra fuera de lugar, y sin embargo, la tensión entre ellos crecía, invisible pero tangible como la electricidad antes de una tormenta. «Recibí una llamada de Regina esta mañana», comentó Eduardo cambiando abruptamente de tema. «Insiste en que los niños pasen Año Nuevo con ella, una tradición familiar, según sus palabras». Maribel sintió una punzada de preocupación. Desde el incidente en la gala, las relaciones con la familia Fuentes habían sido tensas pero diplomáticas. Regina había exigido disculpas formales por la humillación pública, que Eduardo había concedido a regañadientes por el bien de mantener la paz. Fernando había desaparecido temporalmente del mapa, supuestamente en un viaje de negocios por Europa. «¿Qué decidiste?» «Que eso depende de los niños», respondió Eduardo. «No pienso obligarlos». Sofía se pone ansiosa cerca de Fernando, y Mateo... Bueno, ya viste cómo reaccionó en la gala. Maribel asintió, recordando la furia protectora del pequeño. «¿Te preocupa algo más?» Eduardo dudó, como si estuviera decidiendo cuánto compartir. «La junta directiva está presionando para que nombre un vicepresidente. Tradicionalmente, ese puesto pertenecía a un miembro de la familia Fuentes. Era el puesto de Alejandra. ¿Y ahora Regina quiere que sea Fernando?» «Exactamente. El problema es que Fernando no tiene ni la capacidad ni la ética para el puesto. Alejandra lo sabía. Por eso, a pesar de la presión familiar, nunca lo recomendó para altos cargos». «¿Por qué insiste tanto Regina?» Eduardo suspiró profundamente. «Política familiar. Los Fuentes aportaron capital inicial cuando fundé Grupo Montero. Aunque ahora su participación es minoritaria, la tradición dictaba que siempre hubiera un Fuentes en la dirección. Además», hizo una pausa, «hay rumores de que Fernando tiene deudas importantes. Juego, inversiones fallidas, estilo de vida extravagante. Y un puesto ejecutivo en Grupo Montero solucionaría sus problemas financieros», completó Maribel. «Precisamente. Pero no puedo poner los intereses de Fernando por encima de la empresa».
Demasiadas familias dependen de nosotros. El sonido de risas infantiles interrumpió la conversación. Mateo y Sofía corrían hacia la casa, con las mejillas sonrojadas por el frío y la emoción. «Papá, Mari», gritó Mateo, «vengan a ver nuestro muñeco. Le pusimos tu corbata, papá». Eduardo fingió indignación. «¿Mi corbata italiana? Es un crimen contra la moda». Sofía rió, un sonido cristalino que aún sorprendía a todos. «Se ve más guapo que tú con ella», declaró con una confianza recién descubierta. Eduardo la levantó en brazos, haciéndola girar. «¡Blasfemia! Tendré que comprobarlo yo mismo». Todos se abrigaron y salieron al jardín nevado. El muñeco de nieve era una obra maestra infantil, ligeramente inclinado hacia la derecha, con ramas desparejas como brazos y efectivamente una elegante corbata de seda azul adornando su cuello de nieve. «Les presento a don Eduardo Nieve Montero», anunció Mateo con orgullo, «presidente ejecutivo de Muñecos de Nieve Montero Internacional». Eduardo soltó una carcajada genuina. «Se parece más a mi padre que a mí», comentó, ajustando juguetonamente la corbata. «Tiene esa misma mirada severa». «Hagamos uno de Mari también», sugirió Sofía tomando la mano de Maribel. Los siguientes momentos transcurrieron entre risas, bolas de nieve y creatividad desatada. Cuando finalmente terminaron, doña Maribel Nieve Cortés lucía un colorido pañuelo como cabello y botones de piedras como ojos. «¡Foto familiar!», exclamó Mateo, corriendo a buscar el teléfono de su padre. Maribel se tensó ligeramente. «¿Foto familiar?». Ella no era parte de la familia, pero antes de que pudiera decir algo, Eduardo colocó sutilmente una mano en su espalda baja, un toque ligero pero electrizante, incluso a través de las capas de ropa. «Vamos, Mari. Los niños quieren un recuerdo del momento». Se acomodaron junto a los muñecos de nieve, Eduardo con Sofía en brazos, Mateo en medio y Maribel completando el cuadro. El autotemporizador de la cámara capturó la imagen. 4 personas sonrientes y 2 figuras de nieve. Un retrato de algo que se parecía peligrosamente a la felicidad doméstica. Más tarde esa noche, después de una cena abundante y juegos de mesa frente a la chimenea, los niños finalmente se retiraron a dormir, agotados por las emociones del día. Maribel se disponía a hacer lo mismo cuando Eduardo la invitó a compartir una copa de vino en la terraza cubierta. Afuera seguía nevando, pero el espacio estaba calentado por estufas exteriores y protegido del viento. «Por un día perfecto», brindó Eduardo, levantando su copa de Cabernet. «Por los niños», respondió Maribel, más cómoda atribuyendo el éxito a sus pupilos. Bebieron en silencio por unos momentos, contemplando los copos de nieve que danzaban bajo las luces del jardín. «He estado pensando», comenzó Eduardo con voz cuidadosamente neutral. «Los niños empezarán nuevo ciclo escolar en febrero. Sofía ya está lista para una integración completa, y Mateo ha avanzado extraordinariamente». Maribel sintió un súbito nudo en el estómago. Era esta la conversación que había estado temiendo, el momento en que le agradecería sus servicios y le explicaría que ya no la necesitaban. «Eso es maravilloso», logró responder con profesionalismo. «Lo es», confirmó Eduardo, «y me hace pensar que tu rol podría evolucionar». «¿Evolucionar?», repitió ella, insegura de lo que eso significaba. Eduardo dejó su copa y se giró para mirarla directamente. La luz cálida de las estufas exteriores dotaba a su rostro de un brillo dorado, suavizando sus facciones normalmente severas. «Maribel, necesito ser completamente honesto contigo». El corazón de Maribel comenzó a latir aceleradamente. ¿Era este el momento en que la línea invisible que habían estado bordeando finalmente sería reconocida? «Grupo Montero está expandiendo su división educativa», continuó él. «Estamos creando una fundación independiente, enfocada específicamente en llevar educación de calidad a comunidades marginadas. Necesito a alguien con visión pedagógica, compromiso social y capacidad administrativa para dirigirla. Te quiero a ti». De todas las posibilidades que Maribel había imaginado, esta no figuraba entre ellas. «Eduardo, yo no tengo experiencia dirigiendo organizaciones de ese tamaño. Tienes algo más importante: pasión genuina por la educación y la capacidad de ver potencial donde otros solo ven problemas. El resto se aprende. Pero los niños, siempre serás parte de sus vidas», la interrumpió suavemente, «pero ya no como su institutriz.
Han progresado precisamente porque les has dado herramientas para ser independientes. Es lo que hace un gran educador. Maribel sentía un torbellino de emociones. La propuesta era extraordinaria, un reconocimiento profesional con el que nunca había soñado, pero también significaba cambiar su relación con los niños y con Eduardo. ¿Puedo pensarlo?, pidió finalmente. Por supuesto, respondió él. Tómate el tiempo que necesites. Se miraron en silencio, la propuesta profesional flotando entre ellos como una cortina que apenas ocultaba preguntas más personales, más profundas, que ninguno se atrevía a formular. Finalmente Eduardo rompió el momento. Hay algo más que deberías saber. Su tono se volvió más grave. Regina está moviendo influencias para desacreditarte. ¿Qué? ¿Por qué haría eso? Porque ve lo que significas para los niños. Para mí, la última parte fue casi un susurro. Ha contratado investigadores privados para indagar en tu pasado. Buscan cualquier cosa que pueda utilizarse para cuestionar tu idoneidad como institutriz de los herederos Montero. Maribel sintió un escalofrío que nada tenía que ver con la temperatura exterior. No tengo nada que ocultar, lo sé, pero debes estar preparada. La alta sociedad mexicana puede ser despiadada con quienes consideran advenedizos. La velada terminó poco después, con Maribel retirándose a su habitación con más preguntas que respuestas, tanto sobre su futuro profesional como sobre los sentimientos que cada vez era más difícil ignorar. A la mañana siguiente, mientras los niños tomaban lecciones de esquí con instructores profesionales, Maribel recibió una llamada que cambiaría todo. ¿Maribel Cortés? La voz al otro lado de la línea sonaba profesional pero urgente. Soy Lucía Mendoza, de Noticieros Televisa. Estamos preparando un reportaje especial sobre Eduardo Montero y su relación con usted. Nos gustaría darle la oportunidad de contar su versión antes de que salga al aire. Maribel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No hay ninguna versión que contar, respondió con firmeza. Soy la institutriz de sus hijos. Nuestra relación es estrictamente profesional. La periodista rió suavemente. Señorita Cortés, tenemos fotos de ustedes en Aspen. Parecen bastante cercanos para una relación estrictamente profesional. ¿Quién le dio esas fotos?, exigió Maribel, aunque ya sospechaba la respuesta. Protegemos nuestras fuentes, por supuesto, pero también tenemos información sobre un testamento modificado hace 2 semanas. ¿Sabía usted que ahora figura en él? El mundo pareció detenerse. ¿Testamento? ¿Eduardo había hecho algo así sin decírselo? Eso es absurdo, logró decir. No tengo conocimiento de ningún testamento. Qué curioso, respondió la periodista con falsa inocencia. Porque según nuestras fuentes, en caso de fallecimiento de Eduardo Montero, usted recibiría no solo una considerable suma de dinero, sino también acciones de la empresa y participación en la custodia de los niños, junto con la familia Fuentes. La cabeza de Maribel daba vueltas. Esto tenía que ser una invención, una trampa. No haré más comentarios, dijo firmemente, y le advierto que cualquier información falsa que publiquen tendrá consecuencias legales. Colgó con manos temblorosas, justo cuando Eduardo entraba a la sala. ¿Sucede algo?, preguntó, notando inmediatamente su palidez. Maribel le contó sobre la llamada, observando cómo el rostro de Eduardo se transformaba de la preocupación a la furia contenida. Regina, dijo simplemente, tiene que ser ella. Eduardo, la voz de Maribel temblaba ligeramente. ¿Es cierto? ¿El testamento? Él cerró los ojos un momento, como si buscara fuerzas. Sí y no. Efectivamente modifiqué mi testamento, pero no como lo describen. Establecí un fideicomiso para los niños y nombré a 3 fideicomisarios que velarían por sus intereses en caso de mi muerte. Mi abogado de confianza, mi hermana Isabel, que vive en España, y tú. ¿Por qué yo?, preguntó ella genuinamente sorprendida. Porque eres la única persona en la que confío completamente cuando se trata del bienestar emocional de mis hijos, respondió con sencillez. Regina y Fernando tienen derecho a visitas y a mantener la relación familiar, pero no tendrían control sobre el fideicomiso ni la custodia principal. El dinero y las acciones irían directamente a los niños, administrados por los fideicomisarios hasta su mayoría de edad. ¿Por qué no me lo dijiste? Iba a hacerlo después de las vacaciones, junto con la propuesta de la fundación, explicó. No quería abrumarte con todo a la vez. Maribel intentaba procesar la información cuando el teléfono de Eduardo sonó. Era Valentina. Tengo que atender.
dijo con urgencia. Es sobre la filtración. Mientras Eduardo se alejaba para tomar la llamada, Maribel se dejó caer en el sofá, abrumada. ¿Cómo habían llegado a este punto? Lo que había comenzado como un trabajo para salvar a su madre del desalojo se había convertido en una tormenta mediática inminente que amenazaba no solo su reputación, sino también la estabilidad de los niños que había llegado a amar como propios. Eduardo regresó con expresión grave. Televisa transmitirá el reportaje esta noche. Valentina está intentando bloquearlo legalmente, pero tienen fuentes confiables y argumentan interés público por tratarse de uno de los hombres más ricos de México. ¿Qué hacemos?, preguntó Maribel, sintiendo una calma extraña después de la tormenta emocional inicial. Tenemos que volver a México inmediatamente, respondió Eduardo. Enfrentar esto de frente. Mi equipo legal ya está preparando un comunicado, pero necesitamos estar allí para manejar las repercusiones. Maribel asintió, una resolución formándose en su interior. Los niños no pueden verse expuestos a esto, ya han sufrido suficiente. Estoy de acuerdo, los mantendremos protegidos en la casa, lejos de los medios. Eduardo, Maribel levantó la mirada para encontrarse con la suya. Quizás debería alejarme por un tiempo. Mi presencia solo alimentará los rumores. El rostro de Eduardo se endureció. De ninguna manera. No voy a permitir que Regina gane. No voy a permitir que te alejen de mis hijos ni de... Se detuvo abruptamente, pero las palabras no dichas flotaron entre ellos, casi tangibles. Ni de ti, completó Maribel suavemente. Eduardo dio un paso hacia ella, reduciendo la distancia física tal como habían ido reduciendo la distancia emocional durante meses. Maribel, yo... El sonido de risas infantiles y pasos en la nieve interrumpió el momento. Los niños regresaban de su clase de esquí. Hablaremos de esto más tarde, prometió Eduardo rozando brevemente su mano con la suya. Pero quiero que sepas que no me arrepiento de haberte incluido en mi testamento y que lucharemos contra esto juntos. Los acontecimientos se sucedieron vertiginosamente. El jet privado de Eduardo los llevó de regreso a México esa misma tarde. Durante el vuelo, Eduardo trabajó incansablemente con su equipo legal y de relaciones públicas a través de videoconferencias, mientras Maribel mantenía distraídos a los niños, evitando explicarles la verdadera razón de su repentino regreso. Aterrizaron en medio de una tormenta, tanto meteorológica como mediática. Para cuando llegaron a la mansión, el reportaje ya había sido emitido, pintando a Maribel como una arribista que había seducido a Eduardo para asegurar su lugar en su testamento. Las imágenes de ellos en Aspen, inocentes en realidad pero presentadas con insinuaciones, se mezclaban con entrevistas a fuentes cercanas, con rostros difuminados que afirmaban que la relación había comenzado casi inmediatamente después de su contratación. El reportaje sugería que había sido precisamente esta inapropiada relación lo que había provocado la recuperación milagrosa de Sofía, insinuando que la niña había sido manipulada para aceptar a la nueva figura materna. Lo más doloroso fueron las declaraciones de Fernando Fuentes, quien apareció como el tío preocupado por el bienestar de sus sobrinos, víctimas de la influencia negativa de una mujer que había llegado para reemplazar la memoria de su querida hermana Alejandra. Maribel observó el reportaje en la biblioteca de la mansión, sola por elección propia. Cuando terminó, permaneció inmóvil, dejando que las lágrimas silenciosas cayeran sin intentar detenerlas. Un suave golpe en la puerta la sobresaltó. Era Dolores, el ama de llaves, cuya habitual expresión severa había sido reemplazada por una de preocupación genuina. El señor Montero solicita su presencia en su despacho, anunció formalmente, pero luego añadió en voz más baja. No les crea, señorita Maribel, todos en esta casa sabemos la verdad. Esas simples palabras de apoyo significaron más para Maribel que todos los argumentos legales que Eduardo había estado preparando. Gracias, Dolores, respondió con sinceridad. Eso significa mucho para mí. El despacho de Eduardo estaba iluminado solo por una lámpara de escritorio, creando sombras dramáticas que acentuaban la tensión en su rostro. Parecía haber envejecido años en pocas horas. Los niños están dormidos, informó Maribel intentando mantener la compostura profesional. Les expliqué que tuvimos que volver por un asunto urgente de la empresa. Eduardo asintió distraídamente. Valentina ha localizado al informante anónimo del reportaje, dijo sin preámbulos.
Era Luciana, la anterior institutriz. Regina le pagó una suma considerable por inventar historias sobre supuestos comportamientos inapropiados que había presenciado entre nosotros. Pero Luciana fue despedida mucho antes de que yo llegara, señaló Maribel confundida. Exactamente. Todo es una fabricación. Eduardo se pasó una mano por el rostro con gesto cansado. Mi equipo legal presentará una demanda por difamación mañana mismo. No servirá de nada, respondió Maribel con tristeza. El daño ya está hecho. La gente creerá lo que quiera creer. ¿Y tú? ¿Qué crees tú, Maribel?, preguntó Eduardo, mirándola directamente a los ojos. Creo que debería renunciar, respondió ella con voz temblorosa, por el bien de los niños, por el bien de tu reputación, por el bien de la empresa. Eduardo se levantó abruptamente, rodeando el escritorio para acercarse a ella. ¿Es eso lo que realmente quieres? Lo que yo quiera no importa, respondió evitando su mirada. A mí me importa, insistió él, levantando suavemente su barbilla para que lo mirara. Me importa más de lo que debería, más de lo que es sensato, más de lo que jamás imaginé que volvería a importarme alguien después de Alejandra. El corazón de Maribel se aceleró. Después de meses de tensión no reconocida, de sentimientos cuidadosamente contenidos, las palabras de Eduardo rompían todas las barreras. «Eduardo, no podemos», susurró. «Los niños, tu empresa, mi reputación». «¿Sabes qué es lo irónico?», la interrumpió él. «Que todo lo que nos acusan es falso, excepto lo único que importa, que mis sentimientos por ti dejaron de ser profesionales hace mucho tiempo». Se produjo un silencio cargado de electricidad, de posibilidades, de peligros y promesas. Durante 2 años después de perder a Alejandra, continuó Eduardo, su voz apenas un susurro, pensé que esa parte de mí había muerto con ella. Y entonces llegaste tú, con tu dedicación, tu inteligencia, tu forma de ver más allá de las apariencias, y algo despertó de nuevo. Eduardo, esto es una locura, protestó débilmente Maribel. Apenas nos conocemos. Te conozco mejor que a la mayoría de las personas en mi vida, respondió con convicción. Te he visto en tus mejores momentos y en los más difíciles. He visto cómo transformaste a mis hijos, cómo les devolviste la vida. ¿Y qué hacemos ahora?, preguntó ella sintiendo que estaban al borde de un precipicio. Ahora tenemos que tomar decisiones, respondió él. Si realmente quieres renunciar, lo respetaré. Pero quiero que sepas que lucharé por limpiar tu nombre y por mantener tu relación con los niños, sin importar lo que decidas sobre nosotros. ¿Nosotros?, repitió ella, la palabra sonando extraña y maravillosa a la vez. Sí, nosotros. Porque aunque nada impropio ha ocurrido, sería hipócrita negar que hay sentimientos reales. La pregunta es, ¿qué hacemos con ellos? Antes de que Maribel pudiera responder, un trueno particularmente fuerte sacudió la mansión, seguido por el sonido de pasos pequeños corriendo por el pasillo. La puerta se abrió de golpe y Sofía apareció, con las mejillas húmedas por las lágrimas y su pijama de unicornios arrugada. «Papá, Mari», sollozó, «tengo miedo». Olvidando momentáneamente la conversación, ambos se movieron instintivamente para consolar a la niña. Eduardo la levantó en brazos mientras Maribel acariciaba su cabello. «Solo es una tormenta, cariño», murmuró Maribel. «Pasará pronto». «No quiero que te vayas», dijo Sofía repentinamente, aferrándose a la mano de Maribel. «Escuché a Dolores hablar con Joaquín. Decían que te irías por las cosas malas que dicen de ti en la televisión». Eduardo y Maribel intercambiaron miradas de preocupación. ¿Cuánto habría escuchado la niña? «Sofía, a veces los adultos dicen cosas que no son ciertas», explicó Eduardo cuidadosamente. «Y a veces tenemos que tomar decisiones difíciles». «Pero Mari no ha hecho nada malo», insistió la niña con la lógica implacable de la infancia. «Ella nos quiere, y nosotros la queremos, ¿verdad, papá?». La pregunta inocente encerraba toda la complejidad de la situación. Eduardo miró a su hija y luego a Maribel, antes de responder con una sencillez que contrastaba con el caos mediático que los rodeaba. «Sí, Sofía, la queremos mucho». En ese momento apareció Mateo en la puerta, con expresión seria impropia de un niño de 7 años. «¿Van a hacer que Mari se vaya?», preguntó directamente, con esa capacidad de los niños para ir al núcleo del problema. «Nadie va a obligar a Maribel a hacer nada», respondió Eduardo con firmeza. «Ella decidirá lo que es mejor para ella». Mateo avanzó hacia Maribel y le tomó la mano con determinación.
No tienes que irte por lo que digan esas personas malas. Puedes quedarte con nosotros. Podemos protegerte. La simplicidad y la fuerza de la declaración del niño rompieron algo dentro de Maribel. Las lágrimas que había estado conteniendo brotaron libremente. «Oh, Mateo», logró decir entre sollozos, «eres tú quien me está protegiendo ahora». Eduardo los observaba, a esta mujer que había reconstruido su familia desde los fragmentos y a sus hijos que la defendían con la ferocidad de quienes han encontrado algo precioso que temen perder. Y en ese momento, en medio de la peor crisis mediática de su vida, con su reputación bajo ataque y su juicio cuestionado, Eduardo Montero tomó una decisión que cambiaría el curso de todas sus vidas. «¿Sabes tú qué andamos en jazz?» La sala de conferencias del Hotel Four Seasons rebosaba de periodistas, cámaras y el zumbido característico de la expectación mediática. En la mesa principal, flanqueado por su equipo legal y de relaciones públicas, Eduardo Montero se preparaba para la conferencia de prensa más importante de su vida. A pesar de los consejos de su equipo, había insistido en enfrentar personalmente los rumores en lugar de limitarse a comunicados oficiales. «Es mi familia», había declarado con firmeza. «Responderé por ella». Desde una habitación contigua, conectada por un monitor de video, Maribel observaba los preparativos con el corazón acelerado. A su lado, sorprendentemente, se encontraba Isabel Montero, la hermana menor de Eduardo, quien había volado desde Madrid en cuanto estalló el escándalo. Isabel, una mujer de 40 años con la misma intensidad en la mirada que su hermano, pero con rasgos más suaves, tomó la mano de Maribel en un gesto de solidaridad. «Respira», le aconsejó con una sonrisa tranquilizadora. «Eduardo sabe lo que hace». «Eso es lo que me preocupa», respondió Maribel. «Tu hermano puede ser impulsivo cuando se trata de proteger a los suyos». Isabel rió suavemente. «Siempre ha sido así desde niño. Pero créeme, lo que está a punto de hacer lo ha meditado cuidadosamente. No es impulsividad, es determinación». En la pantalla, Eduardo se acomodó frente al micrófono mientras los flashes de las cámaras creaban un efecto estroboscópico. Vestido con un traje gris oscuro y una camisa blanca sin corbata, proyectaba una imagen de autoridad relajada, deliberadamente menos corporativa de lo habitual. «Buenos días», comenzó con voz clara y firme. «Gracias por su asistencia. Haré una declaración y después responderé algunas preguntas». El silencio se apoderó de la sala, mientras Eduardo tomaba un sorbo de agua. «Hace 2 años perdí a mi esposa Alejandra en un accidente. Fue la madre extraordinaria de mis 2 hijos y mi socia tanto en la vida como en los negocios. Su pérdida dejó un vacío que creí insuperable, especialmente para Mateo y Sofía, quienes dejaron de ser los niños alegres que eran. Mi hijo comenzó a tener problemas de comportamiento y mi hija dejó de hablar por completo». Hizo una pausa y Maribel pudo ver el esfuerzo que le costaba mantener la compostura. «Durante 2 años, contraté y despedí a múltiples institutrices, ninguna capaz de conectar realmente con mis hijos, hasta que conocí a Maribel Cortés, una educadora con experiencia limitada pero con algo mucho más valioso: la capacidad de ver a mis hijos como personas, no como problemas a resolver». Los periodistas tomaban notas frenéticamente mientras Eduardo continuaba. En menos de 6 meses, Maribel logró lo que especialistas, terapeutas y psicólogos no pudieron. Devolvió la voz a mi hija y la sonrisa a mi hijo. Les enseñó a procesar su dolor, a honrar la memoria de su madre sin quedar atrapados en el pasado. Les mostró que era posible seguir adelante sin olvidar. Su voz adquirió un tono más firme, casi desafiante. Y a mí me enseñó a ser padre de nuevo, a estar presente, a equilibrar mis responsabilidades empresariales con lo único realmente importante: mis hijos. En la habitación contigua, Maribel sentía las lágrimas acumularse en sus ojos. Isabel le apretó la mano con más fuerza. Por eso, cuando decidí actualizar mi testamento, incluí a Maribel como una de los 3 fideicomisarios que velarían por mis hijos en caso de mi fallecimiento. No por una relación romántica que no existía, sino por su compromiso demostrado con el bienestar de Mateo y Sofía. Eduardo se irguió en toda su estatura, mirando directamente a las cámaras. «Las acusaciones vertidas en el reportaje de Televisa son fundamentalmente falsas, fabricadas por personas con intereses económicos y personales en dañar la reputación de Maribel y socavar mi autoridad en decisiones que conciernen exclusivamente a mi familia.
Tomó otro sorbo de agua antes de continuar. Dicho esto, sería deshonesto por mi parte negar que mis sentimientos hacia Maribel Cortés han evolucionado con el tiempo. La admiro profundamente como profesional y como persona, y si en algún momento decidimos explorar una relación que vaya más allá de lo profesional, lo haremos como adultos responsables, conscientes de nuestros roles en la vida de mis hijos, y sin necesidad de justificarnos ante nadie, excepto ellos. Un murmullo recorrió la sala. Este giro no estaba en el guión que su equipo de relaciones públicas había preparado. Para concluir, quiero anunciar 2 decisiones. Primero, he presentado una demanda por difamación contra Televisa y todas las partes implicadas en la fabricación de información falsa. Segundo, he nombrado a Maribel Cortés directora ejecutiva de la nueva Fundación Educativa Montero, un proyecto independiente que llevará educación de calidad a comunidades marginadas en todo México. Los flashes se intensificaron mientras Eduardo se preparaba para las preguntas. ¿Está confirmando una relación romántica con la señorita Cortés?, preguntó inmediatamente un periodista. Estoy confirmando que valoro a Maribel como persona y como profesional, respondió Eduardo con calma. Nuestro vínculo se ha construido sobre el respeto mutuo y el amor compartido por mis hijos. El resto pertenece a nuestra vida privada. ¿Qué responde a las acusaciones de la familia Fuentes de que está usted desplazándolos de la vida de sus nietos? Eduardo endureció ligeramente su expresión. Regina y Fernando Fuentes siempre serán la familia materna de mis hijos, y respeto ese vínculo. Sin embargo, las decisiones sobre la educación, el bienestar y el futuro patrimonial de Mateo y Sofía me corresponden a mí como su padre. Otra periodista levantó la mano. Señor Montero, fuentes cercanas afirman que su cuñado Fernando estaba siendo considerado para la vicepresidencia de Grupo Montero, posición que ocupaba su difunta esposa. ¿Es cierto que retiró esa oferta después de contratar a la señorita Cortés? Nunca existió tal oferta, respondió Eduardo con firmeza. Fernando Fuentes nunca ha sido considerado seriamente para ningún puesto ejecutivo en Grupo Montero, por razones estrictamente profesionales que no tienen relación alguna con Maribel. La conferencia continuó por 20 minutos más, con Eduardo respondiendo cada pregunta con una mezcla de franqueza calculada y límites claros. Cuando finalmente se levantó para retirarse, dejó a los periodistas con una última declaración. Mi esposa Alejandra me enseñó que la verdadera fortaleza está en la capacidad de evolucionar, de aprender, de seguir adelante sin traicionar tus valores. Eso es lo que estoy intentando hacer por mí y por mis hijos. Les agradezco su atención. En la habitación contigua, Isabel apagó el monitor y se giró hacia Maribel. Mi hermano siempre sabe cómo dejar a todos sin palabras, comentó con una sonrisa. Es su superpoder empresarial. Maribel apenas podía procesar lo que acababa de presenciar. Eduardo había defendido su honor, su profesionalismo, pero también había abierto la puerta públicamente a la posibilidad de algo más entre ellos. No sé qué decir, confesó finalmente. No tienes que decir nada ahora, respondió Isabel con amabilidad, pero tengo curiosidad. ¿Qué sientes por mi hermano? La pregunta directa tomó a Maribel por sorpresa. Después de un momento de vacilación, respondió con la honestidad que la situación merecía. Lo admiro enormemente. Es un padre que ha crecido inmensamente en estos meses, un empresario con valores, un hombre lidiando con pérdidas terribles. Y sí, hay sentimientos más personales que he intentado mantener bajo control. ¿Por qué? Porque amo a esos niños, respondió Maribel con sencillez. Y lo último que necesitan es más inestabilidad en sus vidas. Si Eduardo y yo, si intentáramos algo y no funcionara, Isabel asintió comprensivamente. El miedo es un consejero prudente, pero un mal maestro, dijo finalmente. Mi hermano no habría hecho esa declaración hoy si no estuviera absolutamente seguro de sus sentimientos. Antes de que pudieran continuar la conversación, la puerta se abrió y Eduardo entró, aflojándose ligeramente el cuello de la camisa. Sus ojos buscaron inmediatamente los de Maribel. Bueno, supongo que ustedes dos tienen mucho de qué hablar, dijo Isabel, levantándose tácticamente. Eduardo, te veré en la cena. Maribel, ha sido un placer conocerte, al fin. Una vez solos, el silencio entre ellos vibraba con todas las palabras no dichas durante meses. Finalmente Eduardo habló. ¿Estás molesta? Sorprendida, corrigió ella. No esperaba esa última parte.
La parte donde casi admito públicamente que estoy enamorado de ti. Una sonrisa tímida, tan impropia del poderoso Eduardo Montero, iluminó su rostro. Yo tampoco lo esperaba, pero al estar allí, respondiendo preguntas calculadas para hacernos daño a ambos, comprendí que estaba cansado de esconder la verdad, no la que ellos buscaban, sino la que realmente importa. Dio un paso hacia ella, reduciendo la distancia física que los separaba. Maribel, no puedo prometerte que será fácil. Los medios, la sociedad, incluso mi familia política, habrá resistencia, pero puedo prometerte que vale la pena intentarlo, si tú también sientes lo mismo. Maribel sostuvo su mirada, consciente de estar en un punto de inflexión en su vida. Los niños, comenzó. Los niños te adoran, completó él. De hecho, fue Mateo quien me convenció de que debía hacer algo al respecto. ¿Mateo?, preguntó Maribel, sorprendida. Eduardo sonrió, recordando. Anoche, después de acostarlos, vino a mi habitación. Me dijo con toda la seriedad de sus 7 años, «Papá, si quieres que Mari se quede para siempre, tienes que decirle que la quieres. Así funcionan estas cosas». Maribel rió a través de las lágrimas que comenzaban a formarse. «Es bastante sabio para su edad. ¿Tiene a quién salir?», respondió Eduardo acercándose otro paso. «Entonces, ¿qué dices? ¿Le damos una oportunidad a esto, mientras mantenemos como prioridad absoluta el bienestar de los niños?» Por toda respuesta, Maribel eliminó la distancia entre ellos y tomó sus manos entre las suyas. «Tus hijos me han enseñado que algunas oportunidades solo llegan una vez en la vida», dijo suavemente, «y que el miedo a perder no debería impedirnos intentar». No hubo necesidad de más palabras. Con la Ciudad de México extendiéndose bajo ellos a través de los ventanales del hotel, Eduardo y Maribel sellaron con un beso el comienzo de un nuevo capítulo, conscientes de los desafíos que vendrían, pero decididos a enfrentarlos juntos. Los días siguientes trajeron la tormenta mediática esperada. El romance del magnate y la institutriz ocupó portadas y generó interminables debates en programas de opinión. Regina Fuentes ofreció su propia conferencia de prensa, presentándose como la abuela preocupada por la influencia negativa sobre sus nietos, mientras Fernando amenazaba con acciones legales por su injusta exclusión de Grupo Montero. Pero también hubo reacciones inesperadas. Cientos de educadores de todo México enviaron cartas de apoyo a Maribel, reconociendo su labor y defendiendo su profesionalismo. Excompañeras de la universidad y antiguos empleadores dieron entrevistas alabando su ética y dedicación. El hashtag Yo con Maribel se volvió tendencia en redes sociales. La Fundación Educativa Montero recibió ofertas de colaboración de organizaciones internacionales, impresionadas por el proyecto pedagógico que Maribel comenzaba a desarrollar. Incluso algunos medios empezaron a cuestionar las fuentes anónimas del reportaje original, señalando inconsistencias y posibles motivaciones económicas detrás de las acusaciones. En la mansión Montero, la vida encontraba un nuevo ritmo. Eduardo trabajaba desde casa 3 días a la semana, dedicando las tardes a sus hijos. Maribel dividía su tiempo entre sus responsabilidades con los niños y el desarrollo de la fundación, con un plan de transición gradual hacia su nuevo rol. Una tarde particularmente significativa, 6 semanas después de la conferencia de prensa, Eduardo reunió a Mateo y Sofía en la biblioteca familiar. «Tengo algo importante que hablar con ustedes», comenzó con seriedad. Los niños intercambiaron miradas, anticipando el tema. «Es sobre Mari, ¿verdad?», preguntó Mateo directamente. «¿Van a casarse?». Eduardo casi se atragantó con su propia respiración, mientras Maribel sentía que sus mejillas se encendían. «No, no es eso», aclaró Eduardo recuperando la compostura. «Al menos no todavía», añadió lanzando una mirada cómplice a Maribel. «Quería hablarles sobre cómo será nuestra familia a partir de ahora». Sofía, sentada en el regazo de Maribel, la abrazó con más fuerza. «Mari ya es de nuestra familia», declaró con la lógica irrefutable de sus 5 años. «Sí, cariño», confirmó Eduardo, «pero ahora Maribel será algo más que su institutriz. Ella y yo nos queremos de una manera especial, como querías a mamá», afirmó Mateo, no como pregunta sino como constatación. Eduardo respiró profundo, eligiendo sus palabras con sumo cuidado. «Nadie podrá jamás reemplazar a su madre en mi corazón o en el suyo. Alejandra siempre será parte de nosotros, pero el corazón es asombroso,
porque puede amar de muchas maneras diferentes y tiene espacio para nuevos amores sin olvidar los anteriores. Maribel, con lágrimas en los ojos, añadió: nunca intentaría tomar el lugar de su mamá. Ella siempre será su madre, y hablaremos de ella. Recordaremos lo maravillosa que era, y mantendremos viva su memoria. Sofía levantó su pequeña mano para secar una lágrima en la mejilla de Maribel. Mamá decía que el amor nunca es menos cuando se comparte, solo se hace más grande, dijo repitiendo palabras que evidentemente había escuchado de Alejandra. Eduardo pareció sorprendido. ¿Ella te dijo eso? Sofía asintió solemnemente. Cuando le pregunté si me querría menos cuando naciera el nuevo bebé. Un silencio conmovido siguió a esta revelación. Alejandra había estado embarazada cuando ocurrió el accidente, un detalle que rara vez se mencionaba por el dolor adicional que representaba. Tu madre era muy sabia, dijo finalmente Maribel abrazando a la niña. Mateo, que había permanecido pensativo, finalmente habló. Entonces, si ustedes están juntos ahora, Mari vivirá aquí para siempre. Eso esperamos, respondió Eduardo con una sonrisa, pero seguiremos viviendo como hasta ahora por un tiempo, mientras nos acostumbramos todos a este cambio. Lo importante es que somos una familia y que las decisiones las tomaremos juntos pensando siempre en lo que es mejor para ustedes. ¿Y la abuela Regina?, preguntó Sofía con preocupación. Ella dice cosas feas sobre Mari. Eduardo intercambió una mirada con Maribel antes de responder. La abuela Regina extraña mucho a su hija, y a veces el dolor hace que las personas digan cosas que no deberían. Seguirán viendo a su abuela, pero siempre estaremos Maribel o yo con ustedes durante esas visitas. Mateo asintió, aparentemente satisfecho con la respuesta. Después de un momento añadió: creo que a mamá le habría gustado Mari. Siempre decía que lo más importante era que fuéramos felices. A partir de ese día, la dinámica familiar adquirió una nueva dimensión. Eduardo y Maribel avanzaban con cuidado, conscientes de los niños, pero permitiéndose gradualmente expresar sus sentimientos. Pequeños gestos de afecto, conversaciones nocturnas en la biblioteca después de acostar a los niños, planes compartidos para el futuro. La Fundación Educativa Montero inauguró su primera escuela en un barrio marginado de Ecatepec, con un modelo pedagógico innovador desarrollado por Maribel. Eduardo asistió a la ceremonia con los niños, orgulloso y emocionado de ver cómo el proyecto cobraba vida. 3 meses después de la conferencia de prensa, en una tarde tranquila en el jardín de la mansión, mientras los niños jugaban bajo la supervisión de su nueva tutora, cuidadosamente seleccionada por Maribel para continuar su trabajo educativo, Eduardo se acercó a Maribel con una expresión inusualmente nerviosa. «Tengo algo para ti», dijo, entregándole un sobre. Dentro había documentos legales, el fideicomiso modificado que la nombraba coguardiana de los niños en caso de que algo le sucediera a él, pero también algo más, un contrato de sociedad en la fundación, garantizando su independencia profesional y económica, sin importar cómo evolucionara su relación personal. Quiero que tengas la seguridad de que, pase lo que pase entre nosotros, tu lugar en la vida de los niños y tu posición profesional están asegurados, explicó. No eres la novia del jefe, ni la institutriz que se casó con el magnate. Eres Maribel Cortés, educadora extraordinaria que ha ganado cada reconocimiento por mérito propio. Maribel estaba sin palabras ante este gesto que demostraba una comprensión profunda de sus preocupaciones no expresadas. «Hay algo más», continuó Eduardo, sacando una pequeña caja de su bolsillo. «Esto no es un anillo de compromiso, todavía, es una promesa». Dentro había un delicado anillo de plata con una piedra de ámbar, del mismo tono que los ojos de Eduardo. Una promesa de que, cuando estemos todos listos, cuando los niños hayan sanado completamente, cuando el mundo exterior deje de importarnos, entonces te pediré que seas mi esposa. Pero hasta entonces, esto simboliza mi compromiso contigo, sin presiones ni expectativas. Maribel tomó el anillo con manos temblorosas. «Es perfecto», susurró, «y estoy dispuesta a esperar el tiempo que sea necesario». Se besaron suavemente, sellando una promesa que iba mucho más allá de los documentos legales o las joyas. «Mari, papá», la voz de Mateo los interrumpió. «Sofía y yo terminamos el fuerte. Vengan a verlo».
Tomados de la mano se dirigieron hacia donde los niños los esperaban con rostros iluminados de orgullo por su construcción de sábanas, sillas y almohadones. «Es la fortaleza Montero Cortés», declaró Sofía con entusiasmo, «indestructible contra todos los villanos». Eduardo y Maribel intercambiaron una mirada cómplice, conscientes del simbolismo no intencionado en las palabras de la niña. Juntos, habían construido algo que parecía efectivamente indestructible, una familia ensamblada desde los fragmentos del dolor, unida por el respeto, el compromiso y un amor que había florecido en el lugar más inesperado, desafiando convenciones, rumores y expectativas. Mientras se agachaban para entrar en la fortaleza improvisada, siguiendo las instrucciones entusiastas de los niños, Maribel reflexionó sobre el asombroso viaje que había comenzado aquel día, cuando cruzó las puertas de Grupo Montero, desesperada por conseguir un trabajo para salvar a su madre del desalojo. Nunca imaginó que terminaría no solo salvando a su familia, sino formando parte de otra, ayudando a sanar heridas profundas y encontrando, en el proceso, un amor que transformaría su vida por completo. Ella había sido, efectivamente, solo la institutriz, y ahora figuraba en un testamento, dirigía una fundación y llevaba en su dedo la promesa de un futuro compartido con el hombre que había aprendido a amar a través de sus hijos. La vida, como les gustaba decir a ambos, tenía formas sorprendentes de llevarte exactamente donde necesitabas estar, incluso cuando pensabas que estabas simplemente buscando un trabajo. Amigos, amiga, llegamos al final de esta emotiva historia de amor, superación y segundas oportunidades. Si te gustó esta narrativa de Maribel y Eduardo, no olvides suscribirte a nuestro canal para disfrutar de más historias que te harán reír, llorar y soñar. Activa la campanita para no perderte nuestras próximas publicaciones y cuéntanos en los comentarios qué te pareció el desenlace. ¿Crees que Maribel y Eduardo merecían su felices para siempre? Tu opinión es importante para nosotros. Un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima historia.